Hermanos, es un privilegio y una alegría, un gozo estar en esta mañana reunidos, poder alabar al Dios que es Rey de Reyes, Señor de Señores, digno de todo loor, poder ser sus hijos y poder congregarnos para abrir su palabra y escuchar su voz. No hay mayor privilegio, hermano, hermana, que estás aquí en esta mañana, que hacer esto en este día. Y como Carlos decía, en este día del Señor, que pues Dios ha querido en su voluntad así determinarlo y dedicarlo para que lo dediquemos para Él. Y en eso nos gozamos en esta mañana. Y ahí seguimos en nuestro estudio de Primera Tesalonicenses, continuando en el capítulo 4. Probablemente muchos de vosotros estáis ya como deseando llegar ahí al verso 13, 14, 15, ¿verdad? Esa realidad gloriosa del arrebatamiento, pero bueno, todavía vamos en unos versículos antes, todavía estamos en la tierra, todavía luchamos con nuestra debilidad, luchamos con nuestro pecado y en estos versículos Dios nos llama a la santificación, a ser santos, a crecer en santidad. Recordáis que el domingo pasado consideramos los versículos del 1 al 6, donde Pablo hace una exhortación a los tesalonicenses a la santificación. Y tenemos que pensar que la iglesia en Tesalónica era una iglesia sana, era una iglesia modelo, no era una iglesia que tuviese grandes pecados a los que Pablo quiere dirigirse, sino que era una iglesia ejemplar, podríamos decir. Pero Pablo tiene muy en claro que el propósito de todo creyente es la santificación. Y por eso hace este llamado aquí en estos versículos del 1 al 8. Y consideramos el domingo pasado, si recordáis, dos aspectos necesarios o dos áreas de la santificación que deben estar presentes en nuestra vida para crecer en santidad. Uno de ellos es el crecimiento espiritual, o el progreso espiritual, progresar espiritualmente, crecer, desarrollarnos. Lo vimos ahí en el capítulo 4, versículos 1 y 2, donde Pablo exhorta a los tesalonicenses a crecer, a abundar. Ahí les dice, os rogamos y exhortamos en el Señor. Es decir, esto os lo ruego y os exhorto en el Señor, en el nombre del Señor, que atendáis a su autoridad, a sus instrucciones, y que sepáis y que caminéis y que os conduzcáis de la manera que a Dios le agrada. Y Pablo dice aquí, y que abundéis más y más. Como un crecimiento continuo, ¿verdad? Esa es la vida cristiana, abundar más y más. Conocer más al Señor, conocer más la Escritura, obedecer la Escritura y volver a empezar y volver otra vez. Conocer más la Escritura, conocer más a Dios y aplicar la Escritura, obedecer la Escritura y seguir así creciendo, seguir progresando espiritualmente. Y consideramos también un segundo aspecto necesario en la santificación, no solamente el crecimiento espiritual, sino también, versículos del 3 al 6, la pureza sexual. Dios nos llama aquí a ser puros sexualmente. Y Pablo está exhortando a los creyentes en Tesalónica, a los tesalonicenses, que estaban viviendo en esa cultura del primer siglo grecorromana, totalmente desviada hacia la impureza, hacia la inmoralidad sexual. Estuvimos el domingo pasado comentando un poco todo el contexto, ¿verdad?, que existía ahí en Tesalónica, que no se diferencia mucho del que podemos vivir hoy en día. Pero Dios nos llama, así como llamó a los tesalonicenses, a vivir en pureza sexual. Esa es la voluntad de Dios. Verso 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios desea para nuestra vida. Si quieres saber qué es la voluntad de Dios para tu vida, esta es.
Versículo 3, 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es tu santificación. Y hablamos de que esto está hablando aquí Pablo de la santificación progresiva, ¿verdad? Una cosa es la santificación posicional, somos santos, una vez que el Espíritu Santo nos regenera y venimos a una nueva vida en Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra fe en Cristo, somos justificados por la obra de Cristo y Dios nos ve justos a través de Cristo, Dios nos ve santos a través de la obra de Cristo. Esa es nuestra realidad, somos santos, por eso cuando Pablo escribe a varias de las iglesias se dirige a ellos como los santos, para referirse a los creyentes, los santos. Esa es una realidad de la vida cristiana. Pero hay otra realidad y es el llamado a crecer en santificación, lo que se llama la santificación progresiva, a seguir creciendo, a seguir madurando espiritualmente. Y en estos versículos Pablo está ilustrándonos dos aspectos de la santificación, el crecimiento espiritual, la pureza sexual. Y si recordáis, en cuanto a la pureza sexual, Pablo presenta como 3 ilustraciones o 3 áreas de la vida en las cuales debemos estar atentos a nuestra pureza sexual. Las encontramos en los versículos del 3 al 6. El primer área, o la primera... Lo primero a lo que se dirige Pablo es un área más amplia y Pablo dice que os apartéis de fornicación, que os abstengáis, que abandonéis, que os alejéis de todo lo que es inmoralidad sexual. Cualquier clase de relación sexual fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. Por ejemplo, Pablo está aquí exhortando a que abandonemos una relación ilícita, una relación que Dios no permite. Lo único que Dios permite y lo que Dios ha establecido para el hombre y la mujer es que mantengan relaciones sexuales en el ámbito del matrimonio. Matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer. Cuando la palabra está aquí diciendo que os apartéis de fornicación, que os apartéis, que os abstengáis de inmoralidad sexual, está hablando de abandonar relaciones ilícitas, está hablando de abandonar quizás ciertas amistades que nos van a llevar a cometer una inmoralidad sexual. Ciertos amigos, nos está hablando de renunciar quizás a ciertos hábitos, ciertas costumbres. A veces nos va a hablar de evitar ciertos lugares a los que no debemos ir porque nos van a llevar a la inmoralidad sexual tarde o temprano. No ver ciertos programas de televisión, no ver ciertas redes sociales o ciertas páginas de internet o ciertas revistas. Eso es lo que Pablo se refiere aquí cuando dice que os apartéis de inmoralidad sexual. Pero en segundo lugar, nos presenta en el verso 4 y 5 un área más íntima, un área más cercana a nosotros. La pureza sexual se evidencia, como dice ahí en el verso 4, en que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y consideramos el domingo pasado cómo el significado de este versículo está más bien como lo traduce la Biblia de las Américas, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer, sepa cómo tener el dominio, cómo tener el control, cómo ser señor sobre su propio vaso, en referencia a su propio cuerpo, a las pasiones de nuestro interior, saber dominarlas, saber abstenernos de nuestros deseos carnales y no dar lugar a ellos. Por eso dice que lo hagamos en santidad y honor y no en pasión de concupiscencia. El cuerpo, nuestro cuerpo, solo debe ser entregado a otra persona en el ámbito del matrimonio bíblico. Y vuelvo a decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer, ese es el matrimonio bíblico. Es ahí donde es verdaderamente honrado el cuerpo, es ahí donde tu cuerpo es entregado a la otra persona, tu cónyuge es ahora señor sobre tu cuerpo. Como dice ahí en 1 Corintios 7. Y en tercer lugar, la pureza sexual también se evidencia en el verso 6
en que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. La inmoralidad sexual no solamente afecta a tu vida, la inmoralidad sexual afecta a la persona con la que la cometes, afecta a tu cónyuge, la inmoralidad sexual afecta a las familias de ambos, pero también, y quizás importante también, o más importante, tu inmoralidad sexual afecta al cuerpo de Cristo, afecta a tus hermanos. Ya poníamos el ejemplo que Pablo pone, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, unos ojos, unos pies, unos manos, pero somos el cuerpo de Cristo, no somos independientes los unos de los otros, hermanos. Tu pecado afecta al otro hermano. Por eso el apóstol Pablo exhorta aquí a que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Este es el llamado de Dios para todo creyente. Este no es el llamado de Dios para algunos creyentes. Este es el llamado de Dios para todo creyente, todo hijo de Dios. Procurar crecer en santidad, en santificación, progresar espiritualmente, crecer espiritualmente, vivir en pureza sexual. La verdad que hoy en día estamos constantemente bombardeados con impureza sexual. Uno enciende la televisión para ver quizás lo más sano en la televisión, que son las noticias. Y en las mismas noticias de televisión encuentras impureza sexual. Quizás estás viendo alguna serie que te acostumbras a ver después de comer. Las telenovelas están llenas de impureza sexual. ¿Te das cuenta que lo que reina ahí es el adulterio? Lo que prima es siempre el engaño. Cuando uno abre el periódico, constantemente está viendo impureza sexual. Uno no necesita ver una revista pornográfica, uno lo ve en su mismo periódico. Llama la atención que incluso en los dibujos animados, para niños pequeños, hay inmoralidad sexual, presentando muchas veces a personajes afeminados, o presentando relaciones entre dos chicos o entre dos chicas. Estamos constantemente bombardeados una y otra vez. Y hoy en día es algo común que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso está bien visto dentro de la sociedad. Una sociedad en la que cada vez más y más y más y más y más promueve la inmoralidad sexual. Y en este entorno en el que vivimos, que es el mismo o muy similar al que vivían los tesalonicenses, allí en la Tesalónica del primer siglo, Dios llama a sus hijos a vivir en pureza sexual. No es un llamado exclusivo para los ancianos, no es un llamado exclusivo para los pastores o quizás para los más santos de la iglesia, los más piadosos. Es un llamado para todo hijo de Dios, para todo creyente, para hombre, para mujer, a vivir en pureza sexual. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de mantener la pureza sexual en nuestra vida? Y eso es lo que Pablo contesta en los versículos del 6 al 8. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice así el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vamos a estar considerando en esta mañana estos versículos y vamos a estar hablando acerca de 4 razones para la santificación, 4 razones para mantener nuestra pureza sexual. ¿Por qué debemos de mantenernos puros sexualmente? ¿Por qué debemos de cuidar nuestro cuerpo y crecer en santidad? Vamos a ver estas 4 razones que expone aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El primer motivo, la primera razón,
es el castigo de Dios. El castigo de Dios. Fijaros, verso 6, segunda parte, 1 Tesalonicenses 4, 6, segunda parte, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Debemos vivir en santidad, hermanos, porque el Señor es quien castiga. El Señor es quien castiga. Él es el vengador. El Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador en todas estas cosas. Esta frase comienza con la conjunción porque e introduce así el porqué, ¿verdad? Esto es obvio, el porqué de la frase anterior. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano en relación a la pureza sexual, porque el Señor es vengador. Pero también es el porqué de lo demás, no solamente del versículo 6, sino también de los versículos anteriores. Notar que el versículo dice de todo esto, el Señor es vengador de todo esto. La Biblia de las Américas dice en todas estas cosas. El Señor es vengador en todas estas cosas. ¿En qué cosas? Versículos del 1 al 6, en nuestra santificación, en nuestra pureza sexual. El Señor es vengador. Así que estos versículos del 6 al 8 contienen el porqué de la pureza sexual. Por eso vamos a ver estas 4 razones. La primera es el castigo de Dios. El término vengador aquí que se encuentra en este versículo 6 tiene que ver con aquel que castiga. Este es aquel que castiga al que hace lo malo. Y en todo momento se relaciona con la justicia. A veces pensamos en el término vengador y lo relacionamos más bien con alguien injusto, ¿verdad? Alguien que venga quizás de una manera injusta. Pero en todo momento, este hecho de que el Señor es el castigador no se separa de su justicia. Él es el que hace castigo, Él es el que ejecuta castigo justo, pagando a aquel que hace lo malo. Pablo usa este mismo término cuando se refiere a las autoridades terrenales, aquellas que han sido puestas por Dios, aquellas que nos gobiernan. Romanos capítulo 13, allí en el verso 4 dice, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, refiriéndose a este gobernador que Dios ha puesto para que nos gobierne en este mundo. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. Mismo término. Él es el que castiga de una manera justa al que hace lo malo. Esta es la idea del término aquí, el vengador. El Señor es quien castiga. Él es el que da el pago. Él es el que ejerce justa justicia. Él es el que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Leímos, ¿verdad?, ahí en Hebreos capítulo 13, ese versículo 4, Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El Señor es quien castiga. En su soberanía, en su tiempo, Él ejerce justo juicio. Al final, el Señor es quien va a castigar a aquellos que cometen cualquier tipo de inmoralidad sexual, sea pública o no sea pública. La conozcamos o no la conozcamos, el Señor es justo y va a castigar al que hace lo malo. Tú puedes engañar a tu cónyuge y tú puedes incluso llegar a ocultar esto por muchos años. Pero el Señor, a Él jamás podrás ocultárselo. Jamás podrás engañar al Señor. El Señor es vengador. Y Él tiene el poder y Él tiene el derecho para juzgar. Puede hacerlo como Él quiera. Quizás lo puede hacer con una enfermedad en tu vida. Quizás lo puede hacer con problemas matrimoniales en tu vida que se derivan de tu pecado inmoral. Quizás lo puede hacer con ausencia de bendición en tu vida, en tu familia. Quizás puede poner pruebas y tribulaciones. Quizás lo va a hacer permitiendo las consecuencias de eso, ¿verdad? O quizás lo puede hacer con la muerte.
1 Corintios 11 nos habla de que algunos estaban debilitados, pero es que algunos incluso dormían, refiriéndose a que habían muerto. El Señor es vengador y Él ejerce justo juicio. Notar ahí en 1 Corintios capítulo 10, quisiera que leyésemos unos versículos. 1 Corintios capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10, verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Señor es vengador en todas estas cosas. Él da el pago, Él tiene el derecho, Él tiene el poder para hacer justo juicio. Fijaros que el apóstol Pablo ya les había dado esta advertencia. Si volvemos ahí al capítulo 4, verso 6, no solamente Pablo dice que el Señor es vengador de todo esto, sino que añade y les dice, como ya os hemos dicho y testificado. Esto no es algo nuevo, esto ya os lo hemos dicho y testificado, pero esto es algo de suma importancia. Y ambos verbos, tanto os lo hemos dicho anteriormente como testificado, están hablando de la seriedad con la que Pablo está diciendo esto. Os dijimos esto y os advertimos nuevamente de una manera solemne. Tiene la idea de testificar con urgencia y seriedad. Esto no es una broma. El Señor es vengador, os lo hemos dicho, os hemos advertido solemnemente. La advertencia es seria, es solemne y es para nosotros hoy, hermanos. Es para nosotros hoy. El Señor es vengador. El Señor es el mismo hoy, ayer y siempre. Y Él castiga con justicia. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Quién es realmente tu Señor? ¿Quién es realmente el que gobierna tu vida? ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es el que marca los patrones de tu vida? A veces pensamos que, bueno, porque somos salvos, ya no importa lo que pequemos o cómo pequemos. En realidad, Cristo ya pagó por nuestro pecado, ¿verdad? Él ya nos perdonó en la cruz, ya somos salvos. Y bueno, esto es cierto para los que verdaderamente somos sus hijos, somos salvos en Cristo. Él ya nos perdonó, no solamente ha perdonado tus pecados pasados, ha perdonado tus pecados presentes de hoy, pero es que Cristo en la cruz ha perdonado tus pecados futuros. Pero Dios es Señor vengador. Dios es un Dios que corrige. Dios es un Dios que castiga. Dios es un Dios que ejerce disciplina sobre sus hijos. Cuando sus hijos le desobedecen, el Señor ejerce su disciplina. El Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina, corrige, castiga.
a veces va a permitir que sufras consecuencias en tu vida. Las consecuencias de tu pecado, va a poner pruebas, va a poner tribulaciones, va a poner aflicciones en tu vida, en tu familia, porque Él quiere santificarte. Y mira, finalmente Él lo hará. Él lo puede hacer a base de que tú le obedezcas o lo puede hacer a base de su castigo. El Señor es vengador. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, el castigo de Dios es un motivo, es una razón para que vivamos en pureza sexual. El Señor es vengador. Y Pablo pone esto en primer lugar, porque el Señor es vengador, vivir en pureza sexual. Pero en este capítulo 4, en 1 Tesalonicenses, también nos presenta el segundo motivo, la segunda razón por la que debemos vivir en pureza sexual. Fijaros en el verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El segundo motivo es por el propósito de Dios. Por el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? El propósito de Dios para tu vida, el propósito de Dios para sus hijos es precisamente la santificación. El llamado de Dios es para ser santos. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Notar que el verso 7 comienza con esta conjunción pues, y expresa en realidad el fundamento de lo dicho en el versículo 6. El Señor castiga justamente al que comete inmoralidad sexual porque Dios no nos llama a inmundicia. Dios nos llama a santificación. Por eso Él tiene el derecho de castigar justamente. Fijaros que este término inmundicia, o en la Biblia de las Américas lo traduce como impureza, está aquí contrastando, ¿verdad?, con santificación. Dios no nos llama a inmundicia, sino a santificación. Es un contraste. Es el mismo contraste que encontramos en el versículo 3, donde dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de inmoralidad. Mismo contraste. Y esta inmundicia se refiere a la impureza sexual que se engendra en nuestro corazón, se engendra en nuestros deseos carnales, en la concupiscencia de nuestro corazón y que nos conduce a deshonrar nuestros cuerpos. Fijaros en Romanos capítulo 6, os invito ahí a leer un pasaje, Romanos capítulo 6. Y Pablo también contrasta aquí la inmundicia con la santificación. Romanos 6, verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo está aquí comparando la inmundicia, contrastándola con la santificación. Antes, cuando estábamos sin Cristo, cuando éramos esclavos del pecado, ¿verdad? De modo que nuestros miembros servían como esclavos a la inmundicia. Nuestros miembros servían en nuestros deseos como esclavos a la impureza.
¿Para qué? Para finalmente obtener iniquidad. Esa era nuestra situación sin Cristo. Pero Pablo contrasta ahora en Cristo. Si habéis sido regenerados, si sois hijos de Dios, habéis sido salvos, ahora en Cristo habéis sido libertados del pecado. Ahora sois siervos de Cristo, ahora sois esclavos de Cristo. Debemos presentar nuestros miembros para servir como esclavos, ya no a la inmundicia, sino a la justicia. ¿Para qué? Para obtener santificación y no obtener iniquidad, como teníamos sin Cristo. Antes el fruto sin Cristo era nada, era vacío. Nuestro fin, como dice ahí, era la muerte. Pero ahora en Cristo, el fruto es la santificación. Y el fin es la vida eterna. El propósito de Dios para los que están en Cristo es la santificación. Si Dios nos ha llamado, es para que seamos santos. Si Dios te ha salvado, es para que seas santo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Se han escrito muchos libros, ¿verdad? El propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito? A veces inventamos como la pólvora. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que seamos santos. ¿Cómo podemos ser más y más santos? Leyendo la palabra, obedeciendo a Dios. Ese es el todo del hombre. Si Dios nos ha llamado es para que seamos santos. Notar ahí en Romanos capítulo 8, recordáis este pasaje, ¿verdad? Romanos capítulo 8, verso 28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Verso 29, ¿por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos predestinó Dios? ¿Para qué nos escogió Dios? Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que el primogénito, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Presentarnos santos en ese día glorioso. Ahí cuando lleguemos a los versos 13 al 18 del capítulo 4, cuando veamos al Señor cara a cara, presentarnos santos. Este es el propósito de Dios en la salvación. Como dice este versículo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, hasta el día de la glorificación, hasta ese día en el cual seamos transformados y glorificados para ver cara a cara a nuestro Señor. Notar 2 Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Para qué? Para salvación. Él nos ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación que hace el Espíritu. A eso nos llamó Dios, mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria, para ser glorificados, para ser perfectos en el día de Cristo. Este es el propósito de Dios desde el principio. Dios escoge a su pueblo para salvación y mediante la santificación por el Espíritu lo aparta, lo prepara para sí, para presentarse así a aquel a quien ha llamado una iglesia que es santa, una iglesia que es sin mancha, para alcanzar la gloria de Cristo.
¿Recordáis ahí cuando el apóstol Juan dice, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Ese es el propósito de Dios en salvarnos, nuestra santificación. Nada tiene que ver con la inmundicia, hermano. Nada tiene que ver con la impureza. Dios no nos ha llamado a eso. Abandona eso. Apártate de eso. Dios nos ha llamado a santidad. Efesios capítulo 5, allí el apóstol Pablo, cuando hablando de la iglesia, hablando de lo que Cristo ha hecho por su iglesia, lo asemeja, ¿verdad?, al matrimonio. Y dice, maridos, verso 25, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa, sin mancha, inmaculada. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios va a hacer, eso es lo que Dios está haciendo. ¿Te das cuenta de lo que Cristo ha hecho para salvar a su iglesia? ¿Te das cuenta de todo el plan de Dios? Dios te ha sacado de la esclavitud. Dios te ha libertado del pecado que te mantenía siervo de Él, que te mantenía en inmundicia, en impureza. Dios te ha hecho libre de ese pecado. Te ha hecho ahora esclavo de Cristo para que vivas en santidad, para que vivas la justicia, para que crezcas en santificación. El propósito de Dios es santificarnos. ¿Y tú deseas continuar en tu inmoralidad sexual? ¿Tú no pones límites a lo que es inmoral en tu vida? Eso no es el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios en santificarnos debe motivarnos, ¿verdad? Debe ser una razón para vivir en pureza sexual. Así como saber que el Señor es vengador y Él castiga, pero el propósito de Dios para nuestra vida es la santificación. Son dos razones para motivarnos a mantener nuestra pureza sexual. Pero Pablo aquí en este capítulo 4 añade también una tercera razón que encontramos en el versículo 8. El tercer motivo para nuestra santificación, la tercera razón de por qué debemos crecer en santidad y mantener pureza sexual, es por el mandato de Dios. Es porque esto es una instrucción de Dios. Notar verso 8, dice 1 Tesalonicenses 4:8, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Hermanos, debemos de vivir en santidad porque esto es lo que Dios manda. Esta es la instrucción de Dios. Y el que desecha esto, y el que rechaza esto, el que no persigue esto en su vida, no está rechazando a un hombre, no está rechazando a un predicador, está rechazando a Dios. Y el verbo desechar aquí, o rechazar, tiene la idea de hacer a un lado. Poner a un lado, es algo que en realidad no quieres oírlo, es algo que te molesta, lo quieres poner a un lado, lo desprecias, lo consideras como algo, como poco, o en realidad es como hacer caso omiso a eso, simplemente lo pones a un lado y ya está. Jesús lo definió de esta manera ahí en Juan capítulo 12, verso 47, cuando dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Notar ahí como Jesús está diciendo, al que oye mis palabras y no las guarda, este es el que me rechaza.
Este es el que oye una y otra vez aspectos que debe cambiar en su vida. El Señor le está diciendo por medio de su palabra que debe de cambiar esto, que debe de corregir esto, que no debe de hacer esto, que debe de alejarse de esto. Pero no oye su palabra. La hacemos a un lado, hacemos caso omiso, la rechazamos, la despreciamos. El que rechaza o desecha es este que oye la palabra pero no la obedece. Sabe que la voluntad de Dios es que viva en santidad. Sabes que debes de abandonar cierta inmoralidad sexual en tu vida, ciertos hábitos, ciertas costumbres. Sabes que el Señor es quien castiga, que Él es Señor vengador. Sabes que Dios tiene un propósito para tu vida y es que seas santo. Pero aún así, desechamos esto, lo apartamos de nuestra vida y continuamos. Este no desecha a hombre. Este no desecha a hombre, este desecha a Dios. Su desprecio, su rechazo es contra Dios. ¿Por qué? Porque este es el mandato de Dios, este no es el mandato de Pablo. Esto no es el mandato de Pablo. Hay esa corriente hoy en día en el mundo evangélico, hermanos, de limitar la Biblia y decir, no, esta es la idea de Pablo. No, esta no es la idea de Pablo. Esta es la palabra de Dios. Que os abstengáis de toda inmoralidad sexual. Así que el que desprecia esto, no desprecia a hombre, desprecia a Dios. Pablo era un mensajero de la voz de Dios, ¿verdad? Lo estuvimos considerando en los capítulos anteriores. Él proclamaba el Evangelio, él anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas. De hecho, en el versículo 2, que estudiamos el domingo pasado, dice, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Estas son las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Esta es la enseñanza de Dios. ¿Recordáis esta historia ahí en Primera de Samuel? Cuando Samuel, el profeta, envejece. Primera Samuel capítulo 8, ¿verdad? Y el pueblo no quiere que continúe juzgando. Sus hijos en realidad han sido nefastos, los hijos de Samuel. Pero el pueblo pide un rey. Ahí es cuando llega el rey Saúl, ¿verdad? Y Jehová le dice en el capítulo 8, verso 7, Jehová le dice a Samuel, Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque mira, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. ¿Por qué? Porque no quieren que reine sobre ellos. Eso es lo que dice Jehová, eso es lo que hacemos en realidad cuando estamos apartando la palabra de Dios. En realidad lo que queremos es seguir reinando en nosotros. Seguir dando libertad a nuestros propios pensamientos, a nuestras propias razones, a nuestros propios deseos. No queremos que reine Dios sobre nosotros. Y Jehová le dice ahí a Samuel, ellos me han dejado a mí, ellos ahora sirven a otros dioses. Pero Jehová le dice esto a Samuel, protesta solemnemente contra ellos. Me llama la atención esta frase, protesta solemnemente contra ellos, porque esto es lo que Pablo estaba haciendo. De hecho, este versículo, 1 Tesalonicenses 4, verso 6, cuando dice testificados, hemos dicho y testificado, es precisamente esto. Hemos advertido solemnemente de esto. Y Jehová está mandando a Samuel, protesta solemnemente contra ellos. Y vemos cómo lo hace Samuel en esos versículos. Dedica ahí 11 versículos. Mira, un rey os va a hacer esto, un rey os va a hacer esto, va a llevar a vuestros siervos, va a llevar a vuestras hijas, os va a esclavizar, va a hacer todo esto contra vosotros. Y uno termina de leer ahí y dice, bueno, este no es un gran programa electoral, uno no elegiría a ese rey. Y llega ahí el versículo 20, 1 Samuel 8:20, el pueblo no quiso oír. El pueblo no quiso oír. El pueblo lo que hizo es desechar a Dios. No te están desechando a ti, Samuel. Me están desechando a mí, dice Jehová de los ejércitos. Cuando estás rechazando vivir en santidad, cuando estás quizás tomando a la ligera el pecado sexual en tu vida, ¿no estás desechando a tus ancianos?
No estás desechando a los pastores, estás desechando a Dios, estás rechazando a Dios, estás diciendo, no quiero, Dios, que tú gobiernes sobre mi vida, no quiero que tú seas rey sobre mi vida. Cuando escuchas aquí cada domingo la predicación de la palabra y haces caso omiso, no estás desechando a un predicador, estás desechando a Dios. Cuando los ancianos se reúnen contigo y te exhortan y te dicen, mira, así debes de vivir para agradar a Dios, y te lo muestran en la palabra, y tú lo ignoras, no estás desechando a tus ancianos, estás desechando a Dios. Cuando un hermano de la iglesia viene y te dice, hermano, mira, te advierte sobre un pecado en tu vida, sobre algo que estás caminando mal, y te lo muestra en la Escritura, y tú lo ignoras, y lo tienes en poco, no estás desechando al hermano, estás desechando a Dios, estás rechazando a Dios. El que rechaza vivir en santidad, rechaza a Dios. Porque ese es el mandato de Dios para nuestra vida, porque Dios nos manda que seamos santos, que crezcamos en santidad. Y el mandato de Dios debe motivarnos a mantener nuestra pureza sexual. El mandato de Dios debe de motivarnos, ¿verdad?, a vivir en santidad. No solamente el castigo de Dios, que Él es Señor vengador. No solamente el hecho del propósito de Dios, que su propósito es santificarnos. No solamente de que el mandato de Dios, de que Él nos manda que seamos santos, sino hay un cuarto motivo que encontramos en este versículo 8, y es la provisión de Dios. Fijaos cómo termina este versículo 8, que también nos dio, hablando de Dios, que Él también nos dio su Espíritu Santo. Debemos de vivir en santidad, hermanos, porque Dios nos ha provisto del Espíritu Santo. Si eres un creyente genuino, si has sido verdaderamente regenerado por Dios, tienes una nueva vida en Cristo, Dios te ha salvado y ha puesto sobre ti el Espíritu Santo, ha puesto en ti el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en tu vida. ¿Y su labor principal cuál es, hermano, hermana? La labor principal del Espíritu Santo es tu santificación. Notar que dice que es Dios quien nos dio su Espíritu Santo. De manera que todo creyente en Cristo, todo verdadero creyente posee el Espíritu Santo en su interior. Dios nos lo ha otorgado. ¿Sí o no? Dios es el dador. Él es, ¿verdad?, el que nos ha otorgado el Espíritu Santo. ¿Recordáis ahí cuando Pablo escribe a la iglesia en Éfeso? Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Romanos capítulo 5, verso 5, otro pasaje que nos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido dado el Espíritu Santo a sus hijos, ¿verdad? Yo sé que sabemos esto. Yo sé que lo sabemos. Esto es algo básico, ¿verdad? Es doctrina básica. Pero no sé cuántas veces lo recordamos. No sé cuántas veces te levantas por la mañana y piensas, el Espíritu Santo está morando en mi vida. El Espíritu Santo que Dios me ha dado está morando en mi vida. Notar que el pasaje dice su Espíritu Santo. Podría haber dicho el Espíritu Santo, pero no, Pablo dice su Espíritu Santo. El Espíritu es de Él, es de Dios, ¿verdad? Es su naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es su misma esencia, porque Él es Dios. Es Dios mismo morando en nosotros por medio de su Espíritu. Es Dios mismo morando en tu vida, hermano, hermana.
Pero notar también en segundo lugar que dice santo. Y en nuestras Biblias aparece junto y es como algo habitual, ¿verdad? En realidad siempre aparece así, Espíritu Santo. Pero en el idioma original es de una manera enfática. Este es su Espíritu, el Santo. Pablo está aquí queriendo llamar la atención hacia este aspecto del Espíritu de Dios, de que es santo. ¿Por qué? Bueno, porque todo el contexto del pasaje, hablando de la santificación, el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo está morando en tu vida. ¿Cómo puedes vivir en impureza? ¿Cómo puedes vivir en inmoralidad si el Espíritu Santo está morando en tu vida? Y Dios nos ha provisto su Espíritu, ¿verdad?, para nuestra santificación. De hecho, si no tuviésemos el Espíritu Santo, la santificación sería algo imposible, sería un legalismo, ¿verdad? Mantener una serie de ritos que seríamos incapaces de mantener. Pero recordad, hermanos, Romanos 6, hemos sido libertados del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Sí, seguimos con deseos carnales, ¿verdad? Por eso Colosenses 3 dice, haced morir lo terrenal en vuestra vida, y ahí la idea es muerte, haz morir lo terrenal en tu vida, que no dé lugar a más pecado. Pero hemos sido libertados del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo y podemos obedecer a Dios. Ahora podemos obedecer la palabra de Dios. Ahora podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Recordáis ahí en 2 Corintios capítulo 3? Es un pasaje conocido. 2 Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. No está diciendo que te transformas, no está diciendo que haces algo para transformarte, sino que somos transformados. Con una acción externa somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por el Espíritu del Señor somos transformados de gloria en gloria. Y notar que el contexto del pasaje está hablando acerca de la Escritura, está hablando acerca de la palabra, de leer la palabra, de confrontarnos con ella, de ser así. Ahora nosotros podemos mirar a cara descubierta, ¿verdad? Ya no tenemos un velo. Si eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te ha regenerado, ya no hay un velo sobre ti. Ya no tienes el entendimiento entenebrecido que tienen los incrédulos. Los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados, tienen el entendimiento entenebrecido, Satanás los ha cegado, y a no ser que Dios los vivifique, permanecen muertos. Pero en Cristo miramos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor y somos transformados. Esta es la santificación. Leímos antes, ¿verdad?, el pasaje de 2 Tesalonicenses 2:13 y continuamente estamos como volviendo a este pasaje porque es como... hay mucho en esos dos versículos, 13 y 14. Pero ahí Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por su Espíritu. Es el Espíritu el que santifica. Y dice, a lo cual, verso 14, os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria. El Espíritu Santo nos santifica en nuestra vida para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la santificación por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que te capacita para obedecer a Dios. Esta es una muestra de que Dios sabe que somos débiles, ¿verdad? Dios sabe que en nuestras fuerzas no vamos a hacer nada más que pecar continuamente. Esa es nuestra esclavitud. Pero Dios nos da el mayor de los recursos para crecer en santidad, que es
Dios mismo. Dios mismo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Si dependiera de nosotros estaríamos, no sé dónde estaríamos. Pero es su Espíritu quien te transforma a la imagen de Cristo de gloria en gloria. Esta es la provisión de Dios. Esta es la provisión gloriosa de Dios, dándonos su Espíritu Santo. Esto es motivo suficiente para crecer en nuestra santificación, para mantener, ¿verdad?, nuestra pureza sexual. Reconocer esta realidad de que el Espíritu Santo mora en nosotros y de que el Espíritu Santo obra en nosotros. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 6, quisiera que fuésemos ahí en ese pasaje, 1 Corintios capítulo 6. Y está hablando ahí acerca de la inmoralidad sexual. Verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fijaros cómo termina Pablo aquí en estos versículos, en este capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿O ignoráis esto? Este es el llamado a la santificación. El Espíritu Santo está en nosotros. Nos ha sido dado por Dios. No somos nuestros. Y dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad. Imperativo. Orden. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, que no sois vuestros. ¿Estás permitiendo inmoralidad sexual en tu vida? Aquí Pablo expone 4 razones, 4 motivos para mantenernos en pureza sexual. Se cuenta la historia de un gran árbol, uno de estos grandes, legendarios, bien enraizado, fuerte, de estos árboles que con el paso de los años siempre permanecen en el mismo lugar y no hace más que crecer y ser grande y robusto y alto, como algo ahí inamovible. Pero hubo una noche en la cual hubo una violenta tormenta que había azotado aquel lugar. Así que a la mañana siguiente encontraron que aquel árbol había sido arrojado al otro lado del camino. Había sido despedazado, había sido destrozado, partido por la mitad. Algunos fueron a examinar qué había sucedido con este árbol legendario. Y un examen del árbol más detenidamente mostró que su interior estaba podrido porque miles de insectos diminutos se habían comido su corazón. La debilidad de ese árbol no fue provocada por la tormenta, no fue provocada por la tempestad. La debilidad de ese árbol comenzó en el mismo momento en aquel primer insecto diminuto se anidó dentro de su corazón. ¿Cómo estás cuidando tu pureza sexual? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Cómo estás creciendo en santidad, en santificación?
Aquí hay 4 razones, 4 motivos para mantener nuestra vida en pureza sexual. Recordar que el que castiga es Dios. Él es Señor vengador. Él es Señor vengador. Recordar que el propósito de Dios es tu santificación. Él te ha salvado para que seas santo. Él te ha salvado para prepararte, moldearte, santificarte y presentarte a sí mismo como una iglesia gloriosa, una iglesia santa. Y Él lo va a hacer, porque ese es el propósito de Dios y los propósitos de Dios nadie los puede cambiar. Recordar que la santificación es un mandato de Dios. Ese es el mandato de Dios, no es el mandato de los ancianos, hermano. Si alguna vez los ancianos te hablan, si los pastores te hablan y te dirigen por el camino y te lo muestran con la palabra, esa no es la voz de tus ancianos. Esa es la voz de Dios. Para que camines, para que te conduzcas y vivas como a Dios le agrada. Y quien desecha eso, quien se aparta de eso, desecha a Dios. Y recordar que en tu vida, si eres un genuino hijo de Dios, el Espíritu Santo está en ti, está morando en ti, está trabajando en tu vida. ¿Cómo puedes mantener la inmoralidad? Cuidemos nuestra pureza sexual, cuidemos nuestra santidad, esforcémonos en crecer más y más en santificación. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por cómo nos exhorta, te damos gracias por lo directa que es tantas veces, Señor, cómo esta penetra en nuestro corazón, discierne también nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y es, Señor, una palabra que es viva, no es una palabra muerta, es viva y es eficaz. Gracias, Señor, por poder tener este privilegio de escuchar tu voz. Y ayúdanos, Señor, a quizás corregir cosas en nuestra vida, cambiar, abandonar ciertos hábitos, ciertas costumbres, apartarnos de ciertos lugares, de ciertas amistades, para mantenernos puros, Señor, recordando que tú eres el que castiga justamente, recordando también, Señor, que tu propósito es santificarnos, de que esto es lo que tú quieres, esto es lo que tú nos mandas y tú nos has dado todos los recursos para poder llevarlo a cabo. Que podamos, Señor, honrarte. Así oramos en el nombre de Cristo. Amén.